Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vengo con una reseña de los 30 libros para los 30 porque vamos a hablar de Cumbres Borrascosas, escrito por Emily Bronte en 1846 y que fue publicado bajo el seudónimo de Elise Bledo. Resulta que los últimos videos siento que han quedado muy chiva porque los he sentido muy relajado, como que hemos estado muy chill hablando en spots diferentes, en lugares diferentes. Entonces tenía ganas de seguir como en esa línea, ya que bueno, estos días yo ya prefiero como no seguir hablando del coronavirus, sino darles contenido que los entretenga, que los relaje, que podamos hablar, todo muy tranqui. Y hoy venimos con una reseña tranqui de un libro que es nada tranqui, nada tranqui. Y espero que les guste. Al principio voy a tener una parte sin spoilers y después un poquito de spoilers, pero yo les voy a avisar ya al final del video porque es algo de lo que uno necesita hablar, uno necesita sacar del sistema, definitivamente, porque este libro resulta asfixiante. Bueno, ¿de qué se trata Cumbres Borrascosas? Vamos a tener una relación de amor entre dos personajes que son tóxicos, son repulsivos, son estresantes, son agobiantes, enfermizos, que están relacionados con dos familias. Tenemos a la familia Linton, que está relacionada con la granja de los tordos, y vamos a tener a la familia Earnshaw, que está en Cumbres Borrascosas. Este es un libro de un romance, pero un romance supremamente tóxico y que también tiene características de novela gótica. También es muy oscuro, el ambiente es opresivo. Y aparte de eso, siento que más allá del romance se centra en lo que es la venganza, lo terrible que puede llegar a ser la obsesión por una venganza y cómo puede hacer sufrir a tantas personas. Además, la historia no está contada en primera persona. Los hechos, lo que vamos descubriendo, pues nos los va dando alguien que nos está contando esa historia. Entonces se vuelve muy interesante y aunque mientras uno va leyendo el libro, pues uno cree todo lo que le van contando, al final yo termino con una duda de qué tan fiable era el narrador, qué tan fiable era la persona que me estaba contando todo lo que pasó en la granja de los tordos y en Cumbres Borrascosas. Así que, en resumen, no es una novela romántica, no es una novela para San Valentín, ni para febrero, ni nada así. Es una novela oscura, con mucha tensión, de obsesión, de venganza. Yo entré a Cumbres Borrascosas con una idea preconcebida, con una idea que yo no sé de dónde viene, pero Carla creía que esto era un romance y como les estoy contando, no es para nada un romance. Así que yo les recomendaría que si van a leerla, ojalá vayan en blanco, sin pensar en todo lo que tenemos de idea de lo que es Cumbres Borrascosas. Yo les estuve contando en Instagram que estuve pensando en abandonar el libro porque, otra vez repito, yo pensaba que era una novela romántica, entonces yo iba con unas expectativas. Cuando empiezo a leer el libro me doy cuenta que es otra cosa. Yo estaba asfixiada, yo estaba cansada de estar leyendo a los personajes principales, yo estaba cansada de sus pleitos, de sus problemas, ya yo estaba que ya yo no podía más, entonces yo la iba a abandonar porque me estaba generando mucha tensión. Entonces yo decía, ¿esto va a ser así toda la novela? O sea, ¿van a estar peleando toda la novela? Porque yo no estoy para estar leyendo los pleitos de alguien más. Así que muchas personas me decían, sí, abandónela. Muchas personas me dijeron que era una novela que no les había gustado nada y otros me habían dicho, Carla, continúe porque a partir de cierto punto ya se pone muy interesante. Entonces yo decidí que iba a llegar a la mitad del libro y si pues ya no me gustaba lo iba a abandonar. Resulta que es verídicamente en el transcurso de la novela algo va pasando y va cambiando. Creo que también es que hice el cambio de chip y dejé de pensar que eso era un romance, porque para nada es un romance de novela romántica de amor. Entonces ahí fue donde empecé a apreciarla de otra perspectiva, de otro punto de vista. Empecé a ver cómo era la ambientación, cómo eran los personajes, cómo toda esta atmósfera tensa que iba describiendo la autora aportaba a que los personajes fueran incluso más repulsivos. Entonces, al final,
es una novela que no puedo decir que yo diga que me encanta Cumbres Borrascosas, que me fascinó Cumbres Borrascosas. La verdad es que no. No es una novela que yo le diría a la gente, uy, sí, léala, es buenísima, yo la disfruté. Porque no la disfruté, pero yo creo que al final ese es el punto, que Emily tiene la intención de incomodarnos, tiene la intención de que nosotros detestemos a los personajes. Y pues ella lo logra. Está muy bien escrita y que reconozco lo bien escrita que está. Y creo que al final lo que más me llamó la atención de la novela y lo que más disfruté es la ambientación, cómo es la Granja de los Tordos, cómo es Cumbres Borrascosas, el hecho de que nosotros sabemos lo que ocurre en estas dos locaciones, pero cuando los personajes salen de Cumbres Borrascosas o salen de la Granja de los Tordos y se van a otra ciudad por completo, perdemos la pista de ellos, no tenemos idea de qué es lo que pasa en esos lugares. Nos hace sentir que la locación tiene mucho que ver en los personajes y hace que incluso los detestemos más y que ese agobio lo vivamos más intensamente, porque cuando los personajes salen de Cumbres Borrascosas como que se diluyen, no tenemos idea qué pasa, no sabemos nada de ellos, incluso regresan, pero es como si no importa, lo que hicieron allá afuera da exactamente igual. En cambio, cuando están en estas locaciones se vuelven mucho más fuertes, personajes con mucha más presencia. Entonces Emily, la autora, nos crea como este mundo que es finito, es este micromundo de la Granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas, que hace que se intensifiquen las emociones, se intensifiquen los sentimientos y que nos cueste mucho dejar de sentir lo que vivimos con estos personajes. Otra cosa que me gustaría hablar antes de terminar con la reseña es el hecho de que esta novela está escrita en la época victoriana, que la época victoriana es acorde al reinado de la reina Victoria, que fue entre 1837 y 1901. Resulta que durante la época victoriana es bastante interesante porque es el momento en que empieza a surgir la novela como un género importante, que las personas tienen acceso a leer novelas. Entonces se vuelve un medio de comunicación donde yo puedo transmitir mis ideas, los valores, lo que yo pienso, etc. Y en la época victoriana se resaltaba mucho lo que eran los valores morales, lo que era ser una persona correcta. Por eso, por ejemplo, ya he hecho una reseña y les he hablado bastante de Drácula. Drácula es escrito en la época victoriana y, por ejemplo, tenemos a los personajes que son buenos y que son muy marcados, y luego tenemos a los personajes que son malos y está muy marcado lo bueno y lo malo. Santa Mina, patrona de Drácula, por ejemplo, ella es la mujer perfecta, ella es súper buena. Entonces, que Emily haya escrito una novela donde los personajes no son realmente buenos, sino que son personajes que tienen errores, son personajes incluso que son agresivos, que tenemos un patrón de agresividad donde el padre maltrata físicamente, donde una persona maltrata físicamente a otro, entonces esta persona maltrata físicamente a otra y esta persona va a terminar maltratando físicamente, incluso físicamente de golpes a otra persona, y nos muestra como todas esas cosas que estaban mal, pero que en la época victoriana pues no se hacía, porque se trataba de ensalzar los valores y ensalzar las cosas buenas. Entonces resulta muy interesante y creo que eso le da mucho valor a la novela, le da como extra valor, saber en el contexto en el que fue escrita. Y bueno, eso es lo que tenía muchas ganas de hablar con ustedes de la novela. Dije que iba a tener un poquito de spoilers al final y creo que lo que puedo decir es que los personajes me parecieron terriblemente fastidiantes. Tanto Catherine como Heathcliff, ya yo estaba harta de ellos, estaba harta. Y cuando ya cuando ya Catherine murió, todo fue mejorando para mí. La novela se puso mucho más interesante porque dejábamos de tener estos pleitos tóxicos de relación, que en lo personal a mí no me gusta leerlos ya porque me resulta muy cansino de leer. Y sí, entonces en general, ¿qué les puedo decir? Creo que es una novela que yo no recomendaría, que les diría así como, chiquillos, léanla porque es buenísima. O sea, en serio, es demasiado buena, no se van a arrepentir. Pero sí entiendo, o sea, sí la puedo ver como un gran clásico, está muy bien escrito,
Como les digo, la locación me encantó, los personajes no me gustaron ellos como personajes, pero están muy bien hechos, está muy bien construido, la historia está contada muy interesante, que sea pues que alguien nos va contando lo que pasó y yo tengo que creer lo que esa persona me está contando, también es bien interesante. Entonces, pues es un clásico que está interesante de leer como cultura general, pero no es un clásico que a mí yo diga, "Ah, me apasiona", pues no. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que les dejo todas las redes sociales en la cajita de información, que ahí también les dejo mi link a Patreon. Y que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video. ¡Chao!